El Instituto Tecnológico de California presenta el proyecto Matemáticas, una serie de módulos que consisten en un video con animación digital acompañado de un libro de ejercicios. Cada programa hace énfasis en los aspectos visuales de los tópicos de matemáticas de nivel medio y superior, como una extensión de la clase dada frente a una pizarra, mediante movimiento, color y sonido. La animación que muestra la cinta relaciona las matemáticas con la vida real. Imágenes de documentos originales ayudan a situar los temas en perspectiva histórica y cultural. El video se divide en segmentos pequeños etiquetados con viñetas. Estas unen la cinta con la correspondiente sección del libro de trabajo y promueven la interacción entre los estudiantes y los profesores. Las viñetas permiten la fácil identificación de los diferentes segmentos cuando se pasa la cinta a alta velocidad. Se aconseja ver la cinta más de una vez, porque hay escenas que transcurren demasiado deprisa, pero se pueden utilizar los controles para repetir las escenas que así lo requieran. Este programa parte de 3 ideas introducidas con anterioridad. La primera es de triángulos semejantes. Si tenemos 2 triángulos semejantes, las longitudes de los lados correspondientes tienen las mismas relaciones. La segunda idea tiene que ver con las áreas. El área de un triángulo depende de su base y de su altura. Para una base dada, si la altura no cambia, el área no cambia. Así que desplazando un triángulo no cambia su área. Estos 2 triángulos tienen iguales áreas. Lo mismo es cierto para paralelogramos. El área es la base multiplicada por la altura, así que desplazando un paralelogramo no cambia su área. Estos 2 paralelogramos tienen áreas iguales. Podemos escoger otro lado como la base y desplazar en esta dirección sin cambiar su área. Este cuadrado y este rectángulo tienen áreas iguales. La tercera idea también está relacionada con el área. Mire este cuadrado. Si lo expandimos o lo contraemos por un factor r, su área cambia por este factor r al cuadrado. Y lo mismo es verdad para cualquier forma. Modificando por un factor de escala r, cambia el área por un factor de escala r cuadrado. El teorema de Pitágoras. Las preguntas acerca de triángulos rectángulos se suscitan en situaciones diferentes. Por ejemplo, si un corredor va alrededor de los lados de una parcela rectangular mientras otro toma el atajo, ¿qué distancia adicional debe recorrer al no ir por la diagonal? La distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Así que la distancia sobre la diagonal C es menor que A más B. ¿Pero cuánto menor? En esta situación, las escaleras forman triángulos rectángulos.
Supongamos que conocemos la altura del muro y el ancho del foso. ¿Cuán larga será la escalera para llegar al borde del muro? Hay otro lugar donde surgen los triángulos rectángulos. Elisa Dixon es una investigadora de los sitios ventosos. En este negocio lo que se hace es ir al lugar y ver. Y se toman medidas para conocer la velocidad del viento. En un paso entre montañas, ella elige el mejor punto para aprovechar el viento, para convertir su energía en potencia eléctrica. Dixon y su asistente levantan una torre de 30 pies, con un anemómetro en el punto más alto, un instrumento que mide la velocidad del viento. Conocen la altura de la torre y la longitud de cada tirante. ¿Dónde deberán fijarse los tirantes a la tierra de forma que la torre termine siendo vertical cuando se levante? La altura es de 10 yardas, la hipotenusa tiene 12 yardas. ¿Cuánto mide el otro cateto? Podemos contestar todas estas preguntas observando un problema matemático general. Encontrar la longitud de un cateto de un triángulo rectángulo cuando las longitudes de los otros dos lados son conocidas. Esta es una forma de resolverlo. Se traza la perpendicular a la hipotenusa desde el ángulo recto, que divide a esta en dos segmentos, X y Y el triángulo se parte en dos más pequeños. Los tres triángulos son semejantes, por lo que las relaciones de los lados correspondientes son iguales. Ahora multiplicamos ambos lados por A y resolvemos para X. Y estas relaciones de los lados correspondientes son iguales. Multiplicando por B para resolver para Y. Ahora recuerde, la hipotenusa C está formado por dos pares, X y Y. Y sustituyendo sus valores para X y Y, tenemos que C es igual a al cuadrado más B al cuadrado dividido por C. Con lo que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este resultado simple, elegante e inesperado se llama teorema de Pitágoras. La fórmula algebraica tiene una interpretación geométrica sencilla. Como estamos hablando acerca de A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado, pensemos en términos de cuadrados geométricos. El área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Este es el significado geométrico de la fórmula algebraica. El teorema de Pitágoras se llama en honor de Pitágoras, que vivió en la Grecia antigua en el siglo VI a.C. Es uno de los teoremas más viejos y más importantes en matemáticas, y ha sido redescubierto muchas veces por diversas culturas. Vamos a ver cómo el teorema de Pitágoras resuelve los problemas planteados anteriormente. Si A y B se dan y se quiere encontrar C, tomamos la raíz cuadrada para ambos lados. Por ejemplo, en el caso del corredor, A es 40 yardas y B es 30. Por lo que C es igual a 50 yardas. Luego se ahorran 20 yardas y se toma el atajo de la diagonal. La longitud de la escalera es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, más 8 al cuadrado, que da un poco más de 21.5 pies para alcanzar la parte superior del muro. En este caso conocemos la hipotenusa y la longitud de un cateto. El teorema de Pitágoras nos dice cómo encontrar el otro cateto. Los tirantes deberán estar sujetos en 3 puntos
a más de 6 yardas de la torre. Cuando los 3 lados de un triángulo rectángulo son enteros, es decir, números enteros, se dice que forman un triple pitagórico. Hay uno que es 3, 4 y 5. Otro 5, 12 y 13. Otro 8, 15 y 17, y existen muchos más. Los triples pitagóricos se conocían desde 1200 años antes de Pitágoras. Esta tablilla babilónica de arcilla fue escrita durante la dinastía Hammurabi, alrededor del año 1700 a.C., y contiene 15 ejemplos de triples pitagóricos. Nadie conoce la razón de por qué los babilonios estaban interesados en estos triples, y en tanto como sabemos, no conocían el teorema de Pitágoras. Se desconoce cómo Pitágoras demostró su teorema, pero lo pudo hacer como lo hicieron los chinos. Haga 4 copias del triángulo original. Ahora póngalo sobre un lado como una referencia. Mueva los triángulos. Y vemos que el área b al cuadrado más a al cuadrado realmente iguala a c al cuadrado. También puede verse que esto es cierto para cualquier triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras ha llegado a nosotros a través de los tiempos en los elementos de Euclides. Escrito alrededor de 300 años antes de Cristo, consistía en 13 libros que contenía la mayor parte de las matemáticas conocidas en aquel tiempo. Bien organizada, bien presentada, fue una consecución maestra que cambió el curso de la civilización. La geometría de Euclides ha aparecido en docenas de idiomas y cientos de ediciones. Sus ideas y puntos de vista se han utilizado casi sin cambios apreciables durante más de 2000 años. El teorema de Pitágoras aparece en el libro 1, proposición 47. Trace una perpendicular a la hipotenusa y extiéndala de forma que divida al cuadrado grande en 2 rectángulos. Euclides demostró que este cuadrado y estos rectángulos tienen la misma área, y veremos por qué. Primero, este triángulo tiene la mitad de área que el cuadrado. Esta área no cambia si lo desplazamos como se ve, o si le rotamos. Desplazándole una vez más, vemos que su área es la mitad que la del rectángulo, así que el cuadrado y el rectángulo tienen áreas iguales. Y podemos hacer lo mismo con el otro lado. Ahora veremos una variación de la misma demostración que les gusta más a algunas personas. Los paralelogramos con la misma base y altura tienen áreas iguales. Así, estos paralelogramos tienen áreas iguales como también todos aquellos. Y esto es todo. Mejoramos nuestro entendimiento del teorema de Pitágoras viendo diferentes maneras de demostrarlo. Una de ellas puede hacerla usted mismo con unas tijeras. Corte una copia del cuadrado pequeño y marque alrededor, habiéndolo colocado en el medio del cuadrado grande. Corte a lo largo de los lados y de los bordes, y entonces reagrupe las piezas. Las piezas del cuadrado grande ahora se acoplan exactamente dentro de los otros 2 cuadrados. Esta figura aparece en el libro 6 de Euclides, proposición 31. La proposición 31 dice que si los cuadrados se reemplazan por rectángulos semejantes, o cualquier otro de las 3 formas semejantes entre sí,
el área de las dos formas más pequeñas añadidas es igual al área de la forma mayor. ¿Por qué debemos creer esto? ¿Qué es lo importante acerca de formas semejantes? Las áreas de formas semejantes son proporcionales a los cuadrados de las longitudes de los bordes correspondientes. Así que el área A es S por A al cuadrado, el área B es S por B al cuadrado y el área C es S por C al cuadrado. Si los bordes encajan en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras se aplica y podemos multiplicar por S para obtener la proposición 31. Pero hay algo adicional que Euclides pudo o no haberse dado cuenta de ello. El argumento es válido al revés si la proposición 31 es cierta, y entonces podemos dividir por S para obtener el teorema de Pitágoras, con lo que la proposición 31 es equivalente al teorema de Pitágoras. Y descubrimos algo importante, que a ambos, Pitágoras y Euclides, se les pasó por alto. Primero, notamos que da igual si las tres formas están en la parte de afuera o no. Si usamos estos tres triángulos semejantes, podemos encontrar todavía otra forma de demostrar el teorema de Pitágoras, quizá de la manera más simple de todas. Dado que sumadas las áreas de los dos triángulos menores dan el área del más grande, el teorema de Pitágoras queda demostrado de nuevo. El teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para encontrar la distancia desde una esquina en el suelo a la esquina opuesta en el techo, se consigue utilizando el teorema dos veces. Hay un triángulo rectángulo en el suelo y otra perpendicular al suelo. El cuadrado de la diagonal es la suma de los cuadrados de los tres bordes de la habitación. Se trata de contestar la pregunta siguiente acerca de triángulos rectángulos. ¿Cómo se puede encontrar la longitud de un cateto si se conocen las longitudes de los otros dos lados? Se puede hacer con la ayuda de triángulos semejantes, y la contestación resulta elegante y sorprendente a la vez. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También mostramos cómo el teorema de Pitágoras puede demostrarse redistribuyendo los trozos poligonales. Y encontramos otro hecho relevante. Los cuadrados de los tres lados pueden ser reemplazados por cualquier forma en tanto sean formas semejantes. Debido a que el área de cada figura es proporcional al cuadrado del lado sobre el cual se dibuja, el área de la figura grande es la suma de las áreas de las dos pequeñas, y el resultado es equivalente al teorema de Pitágoras. Finalmente, aprendimos que el teorema de Pitágoras puede ser extendido al espacio tridimensional. El teorema de Pitágoras es una de las consecuciones más importantes de las matemáticas. En un programa posterior veremos cómo funciona el teorema de Pitágoras en trigonometría. Es un adelanto, porque a veces sirve conocer lo que va a pasar. Llamamos a este ángulo T, y si expandimos o contraemos el triángulo, cambiamos las longitudes de los lados. Pero no cambiamos el ángulo T o las razones A partido por C o B partido por C. El teorema de Pitágoras señala que la suma de los cuadrados de esas dos relaciones da 1.
El teorema de Pitágoras muestra que el cuadrado de seno de t más el cuadrado de coseno de t es igual a 1. Esta ecuación, cierta para cualquier ángulo t, es un resultado fundamental en trigonometría. Cuando medimos triángulos rectángulos en distancias relativamente cortas de la superficie de la Tierra, se ve que el teorema de Pitágoras se verifica de forma tan precisa como podemos medir. Pero cuando se trata de largas distancias, las cosas parecen estropearse. ¿Por qué? Bueno, porque la Tierra no es plana, y lo que aparece como un triángulo en el mapa no es un triángulo corriente, sino lo que se llama un triángulo esférico, con lados curvos. Mientras que los triángulos esféricos comparten muchas propiedades con los triángulos planos, difieren en aspectos importantes, y las diferencias son mayores cuando los triángulos cubren una larga parte de la superficie esférica. Por ejemplo, este triángulo esférico tiene 3 ángulos rectos y 3 lados iguales, y el teorema de Pitágoras no se puede aplicar. El teorema de Pitágoras es una propiedad fundamental de triángulos rectángulos que están en un plano.